Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay noticia del momento, así que vamos de inmediato con los titulares. Continúa la participación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. A esta hora las Diablas debutan en el hockey césped enfrentando a México, mientras que la selección de fútbol masculina derrotó a Uruguay y se ilusiona con avanzar a la siguiente fase. En el medallero, Chile sumó una presea de bronce obtenida por Denise Bravo en el boxeo femenino. El gobierno respondió a los emplazamientos para que definan su postura de cara al próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre. El ministro de las Express, Álvaro Elizalde, señaló que lo mismo que dice ahora la UDI, antes lo decía en sentido contrario. Elizalde además dijo que la derecha va cambiando los argumentos conforme a las circunstancias. El Banco Central redujo la tasa de interés en 50 puntos base para fijarla en un 9%, su menor nivel desde julio del año pasado. Además, el instituto emisor decidió suspender el programa de compra de dólares, todo esto tras la fuerte escalada de la divisa norteamericana ocurrida en las últimas semanas. Y en temas internacionales, al menos 18 muertos dejó un tiroteo en la ciudad estadounidense de Lewiston, en el estado de Maine. El principal sospechoso del ataque se fugó y está siendo buscado por la policía. El ataque además fue definido como el más mortífero en lo que va del año en ese país. Todo eso y muchísimo más para estar bien informados, porque aquí comienza CNN Prime. Y vamos de inmediato con la noticia del momento. Ustedes lo ven, se ha declarado emergencia por un incendio en el hospital Luis Calvo Maquena de Providencia. Las informaciones que son todavía preliminares hablan de un incendio, un siniestro en el centro hospitalario donde, recordemos, como ustedes pueden saber, se atienden principalmente niños. Es una emergencia entonces muy grave por el lugar donde se produce. Se supone que habría sido reportado además rápidamente en algunas plataformas, en redes sociales, y los vecinos dieron cuenta de inmediato y contaron de aquellas llamas y el testimonio del humo de las llamas y además de la urgencia justamente de esta emergencia por el lugar que reúne, que atiende principalmente a niños, y además se veía desde lejos esa columna de humo que ustedes están observando, y después Transporte además empezó a dar cuenta de algunas restricciones que se dieron en calles aledañas como Matilde Salamanca, por ejemplo, por el procedimiento que estaba llevando adelante Bomberos, y se pedía precaución además en el sector. Y además, ¿qué dice Bomberos de Chile? Vamos a ver qué dice Bomberos de Santiago específicamente en su cuenta de Twitter, y justamente ahí van relatando y dicen que a esta hora, hace 13 minutos, el Cuerpo de Bomberos de Santiago está respondiendo con 18 carros ante la tercera alarma de incendio en el hospital Luis Calvo Maquena, todo esto en la comuna de Providencia. Vamos a ver si es posible después contactar a la alcaldesa para que nos cuente y nos comente además qué es lo que está pasando a esta hora con este incendio, y vamos a ir reportando más informaciones. Además, lo otro importante también es que se dieron 3 llamadas de alerta que concurrieron, de hecho, estos 18 carros. En la segunda también fueron saliendo a poco los distintos cuerpos de bomberos que están desplegados y desde distintos sectores. Evacuado el segundo y el tercer piso, nos dan cuenta de este centro hospitalario, y la verdad es que hay muchísima preocupación porque existiría un riesgo de propagación hacia la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, es importante lo que está ocurriendo y es grave porque es un hospital de carácter pediátrico. Siempre que sean estos incendios en cualquier tipo de recinto hospitalario es grave, pero además están muy preocupados por lo que pudiera pasar eventualmente con la UCI, la unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Calvo Maquena. Estamos viendo entonces de este siniestro que ha llevado además a restricciones en el tránsito, porque son cerca de 18, repito, 18 los carros de bomberos, de lo cual da cuenta el propio Cuerpo de Bomberos de Santiago. Una emergencia entonces de la cual dieron a conocer, digo yo, en el hospital Calvo Maquena, distintos vecinos que dieron cuenta y pudieron reportar esta columna de humo y también las llamas que siguen todavía a esta hora siendo combatidas. Y según además información preliminar, esto comienza en un pabellón del hospital
y fueron evacuadas. Las personas, ninguno de ellos pacientes. Y como les decía, 3 alarmas de bomberos es también parte de la información que vamos recabando a esta hora, cuando Bomberos sigue combatiendo con todo lo que es necesario este incendio en el hospital Luis Calvo Maquena. Ya eran antes, hace unos minutos 18, ya son 16, ahora ya pasaron a 18 los carros. Después de la tercera alarma hubo que sumar mayor cantidad de ayuda y atención porque hay restricciones respecto de Galvarino Gallardo y Matilde Salamanca alrededor de este hospital. Más adelante vamos a estar en Buenas noches, o más bien hasta pronto. Bueno, y muchísima atención a lo siguiente porque está relacionado. Más de 10 desvíos se van a realizar en la capital este domingo por las competencias de ciclismo en ruta. Los cortes de tránsito van a afectar mayoritariamente a Providencia y a Santiago. Las autoridades han llamado a planificar los viajes en caso de tener que pasar por estas comunas. Eso mientras vecinos destacan este tipo de actividades. Y de todo ello nos cuenta Macarena Román. Pongan atención. Con la partida, los 52 participantes del ciclismo en ruta comenzarán a desplazarse por las principales calles de la capital. Competencia que se desarrollará este domingo, las mujeres desde las 9 de la mañana y los hombres a partir de las 13 horas. En pleno corazón de la comuna de Providencia, donde comenzarán y también finalizarán las pruebas de ciclismo, tanto masculina como femenina, de estos Panamericanos Santiago 2023. Hablamos de la Plaza de la Aviación. Son 11 los cortes de tránsito en total desplegados en Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago Centro, los que se extenderán por 12 horas. Como rango hacia el oriente estará cerrado hasta el Puente Centenario, Bellavista al norte, Independencia al poniente y al sur, Providencia. Costos que al menos algunos vecinos de estas comunas están dispuestos a pagar. Su pro, su contra de todo en la vida es así, pues nada es fácil, pero si es por salud está bien. Para que se logren, si hay que cortar un par de calles, yo creo que por un día y donde ya estemos bien informados qué calles se van a cortar, no debería haber problema. La semana pasada igual cortaron el fin de semana y me tocó moverme después del trabajo y no tuve problema para llegar, así que bien. Desde luego, si la juventud tiene que prosperar, señorita, que no sigan en la droga, si esto es lo mejor. Vocación para que la gente se interese. Las autoridades recomiendan informarse a través de los canales oficiales, planificar viajes en transporte público porque habrán modificaciones y consultar aplicaciones, todo considerando que los desvíos serán desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas. Se nos viene ahora un evento ciclista el domingo y lo importante es que la gente se planifique y entienda que cuando tenemos este tipo de eventos van a haber cortes de calle, van a haber desvíos, están todos programados. También les recomendamos el uso del Waze, puesto que nosotros ingresamos el Waze, ¿cierto?, administrado por el Ministerio de Transporte. Nosotros como Carabinero ingresamos estos cortes y desvíos, por ende, si usan esa aplicación, las personas van a poder tener una ruta, ¿cierto?, y saltar o sortear estas congestiones que van a haber alrededor de esta perímetro de aislamiento. Panamericanos que también hacen preguntarse cómo influye en el comercio que colinda con este tipo de actividades. En el Puente Arzobispo dicen que a pesar de la llegada de turistas e interés por conocer Santiago, poco o nada ha repercutido en su negocio. Te digo la verdad, hija, no, nada. Siempre el mismo público chileno, local, pero no se ha visto turismo, hija, no. Y no sé, será porque estamos distantes de los centros deportivos, seguramente, pero acá no hemos tenido nada, cero. No ha fomentado nada por el momento. Es todo incierto, hay que esperar, nada más. Pero como buenas chilenas, la esperanza es lo último que se pierde. Esperan la llegada de turistas para que compren sus productos, eso mientras le mandan su apoyo a los deportistas. Que sea un éxito, que Chile gane muchas medallas, ahí sí que nos vamos a poner contentas. Hartas medallas de oro, de plata, de todo, que gane Chile, gane harto. Cortes, preparativos y por supuesto esperanza. Todo mezclado para esperar a los deportistas que recorrerán más de 122 kilómetros por la capital arriba de sus bicicletas. Noticias económicas, por eso nos acompaña don Nicolás Paut. Buenas noches, Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mónica. Pregunta, ¿por qué decimos que el Banco Central nos sorprendió y por partida doble A?
porque eso fue exactamente lo que hizo en su reunión de política monetaria de este jueves. Primero, por la tasa de interés. El mercado esperaba un descenso de 75 puntos base para que llegara a 8,75%, pero no, el Banco Central lo hizo en 50 puntos para dejarla en 9%. Primer mensaje y primera sorpresa. ¿Por qué lo hizo? Lo pasamos a revisar a continuación en la parte que hemos seleccionado del comunicado del Banco Central al respecto. El escenario internacional muestra un deterioro de las condiciones financieras por factores reales, financieros y riesgos geopolíticos, lo que está pasando en Medio Oriente. Por estos desarrollos, el Consejo estima que reducir la tasa en 50 puntos es lo coherente para que la inflación llegue a la meta de 3% anual. Primera sorpresa, entonces. Y la segunda es que se suspende la compra de dólares. Antes de eso te quiero mostrar cómo ha sido la trayectoria de la tasa de interés, Mónica. Vamos por orden, porque muestra cómo ya es una tendencia absolutamente manifiesta que está bajando. Pasó la meseta. Exacto. Y fíjate algo muy importante. La primera vez que la bajó lo hizo en 100 puntos base, de 11,25 a 10,25. Después 75 puntos, de 10,25 a 9,5. Y ahora en 50 puntos, de 9,5 a 9. El Banco Central está algo preocupado porque no haya rebrotes de inflación por el dólar. Eso demuestra esta menor magnitud del recorte de tasa de interés. Y aquí está la segunda sorpresa, y no digo sorpresa porque la decisión que tomó, sino porque tenía que tomarla en algún momento, y lo hizo hoy, que es suspender su programa de compra de dólares. ¿Y eso por qué? El Banco Central había tirado muchos dólares al mercado. ¿Cuándo? Cuando el dólar llegó a 1.064 pesos en julio de 2022. ¿Qué es lo que hizo? Llenó de dólares desde sus reservas al mercado para que bajara el precio. Lo hizo. Bueno, hace algunos meses hizo lo contrario. Empezó a comprar dólares. ¿Para qué? Para aumentar sus reservas. ¿Y qué hizo eso? Que el dólar subiera mucho. Fíjense en el comunicado que hemos destacado respecto a este punto. El peso se ha depreciado 9% respecto al dólar desde la última reunión, que fue hace aproximadamente mes y medio, 2 meses. Es mucho esa caída del peso respecto al dólar. Por eso, el Consejo acordó suspender el programa de reposición de reservas que yo te comentaba. Entonces, por partida doble, el Banco Central busca contener esta baja en el peso respecto al dólar y que eso no lleve a un rebrote de las presiones inflacionarias. Entonces son dos medidas que apuntan en una misma dirección. Es finito, sí, ese balance al final siempre es complejo, o sea, por eso se dan discusiones y son tan importantes, y los votos y los comunicados y cómo se comunica. Fue unánime, eso sí. Aquí no hubo opinión dividida. Pero es importante porque no es solo el qué, sino en qué medida, en cuánto. Es la el magnitud. Qué, en cuánto. Claro, todo eso es importante, y ahora porque, yo no digo, nunca hay que consolarse comparándose con el peor del curso, pero llegando a Argentina, lo importante de valorar estas instituciones y que trabajen de manera seria, rigurosa, tener estadísticas que sean creíbles, que te importe. O sea, ya estamos... Nosotros, nuestro rango meta, tú siempre has dicho, Nicolás, el rango meta de inflación es el 3%. En Argentina, cada semana hay 3% de inflación. Exacto. Hoy por hoy. O sea, de esa diferencia. Un Banco Central que no es independiente, allá no hay metas de inflación. Esa fue una de las propuestas, de hecho, en la campaña de algunos, que el presidente del Banco Central fuera de oposición al que gobernaba. Prácticamente no importa mucho la inflación. Bueno, lo que hizo Sergio Massa también para lograr aumentar el gasto público. 1,5% del PIB para lograr lo que consiguió, que es pasar a segunda vuelta. No solo por eso, pero en fin, ya nos desviamos. Bueno, no nos desviamos del tema, perfecto. Ya. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que opinan en el mercado con esta doble medida que tomó el Banco Central? Lo vemos a continuación. El Banco Central reduce, ¿cierto?, un poco la velocidad con que venía bajando la tasa de referencia, y además hace esta pausa, al menos en la acumulación de reservas, y eso podría ser interpretado como cierta preocupación por parte de las autoridades del Banco Central de lo que estaba pasando con el tipo de cambio que estaba operando hace un par de jornadas en torno a 950 pesos, ¿cierto? A principios de año estaba más cercano a los 800, 780, incluso llegó en algún momento, pero ahora en las últimas semanas, ¿cierto?, alcanzó estos niveles bastante altos, y eso puede producir un efecto inflacionario. Entonces, en ese sentido es que el Banco Central decide reducir un poco la velocidad de cómo estaba bajando su tasa de referencia, y además pausar la acumulación de reservas.
Para las personas que todavía no pagan su tarjeta de crédito internacional, no lo hagan este fin de semana. Esperen lunes, martes, miércoles o jueves, porque el dólar debiera caer. Anda, que no caiga, Nicolás. Debiera. Yo pagué mi tarjeta internacional a principios de esta semana, porque estaba subiendo mucho el dólar. Pero el cura vendiendo cruces, ¿cómo está cosa? No, porque pensé que podía seguir subiendo más. No sabía que el Banco Central iba a hacer esto. Si hubiera sabido, bueno, no lo hubiera pagado, hubiera esperado. Hubiera sido feo que hubiera sabido, en todo caso. Sí, sería como preocuparse. Exactamente, pero no sabía. Sí. Bueno, eso, o sea, por el lado del tipo de cambio, tasa de interés. Usted en su casa no haga nunca lo que haga el periodista de economía, ¿ves? No, hágame caso. No dije que te hagan caso, pero que no hagas lo que tú haces, sino lo que tú aconsejas. Muy bien. Ya. Hablemos de minería. Hablemos de minería. ¿Partamos con una buena noticia? Sí, pero tenemos una mala, porque si me vas a hablar de Codelco. Es que te voy a hablar de Codelco, pero primero partamos por Teck, minera canadiense, que concretó una inversión de más de $8.000 millones al expandir el proyecto Quebrada Blanca. El presidente Gabriel Boric fue específicamente a esa inauguración y este es el mensaje que entregó. ¿Por qué es significativa Quebrada Blanca 2? Porque no solamente van a permitir avanzar a Chile con nuestras metas de producción de cobre, sino también impulsan el crecimiento económico, genera miles de empleos, muchísimos de ellos empleos locales para Tarapacá, trae beneficios tangibles a la región y aporta desde esta zona a la transición energética mundial. Cuando digan que no hay inversión, que está todo mal, que a la gente no le interesa invertir en Chile, yo los invito a que vengan a ver esto, que vengan a ver lo que se está haciendo acá. Una frase del presidente Gabriel Boric en directa alusión a lo que ha pasado y el tema de Sinovac y todavía el enredo si es que van a hacer o no las plantas. Eso todavía está en el aire. Pero si esa es una muy buena noticia, la enorme inversión. El vaso medio lleno y ahora vamos a la parte medio vacío que tiene que ver con, además, Codelco. Fundamental para nuestra economía, fundamental para el Estado y para todos los chilenos y chilenas. Veamos los números de Codelco en la siguiente gráfica que hemos preparado. Estos son los resultados entre enero y septiembre, ¿ok? Siempre comparados anualmente, el mismo periodo del año pasado. Vamos a ver la gráfica que hemos preparado. Mientras voy a apelar a mi memoria. No, ¿para qué? Tenemos gráfica. Mejor que nos traigas eso, muy bien. Enero-septiembre, Codelco, el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Los earnings, que son los ingresos, pero antes de pagar cualquier tipo de impuesto, intereses, depreciaciones, etc. Todo lo que entró. 3.237 millones. Ya, pues 31% menos que el año pasado. El mismo periodo. Excedentes, que es parte importante de los aportes al fisco. 873 millones, 65% menos. Aquí tiene que ver un menor precio del cobre, pero muy importante los últimos 2 puntos que les quiero mostrar. Baja de 9% en la producción de Codelco, principalmente cobre, pero también molibdeno. Entre enero y septiembre, caída. Y esto también, alza de casi 30% en los costos. En un año. Sí, en un año. Y eso, Nicolás, tiene que ver, me imagino, con una mezcla de factores. Algunos tienen que ver con no el manejo necesariamente, el mejor manejo respecto de la interna de la empresa y por otro lado, me imagino que hay factores obviamente externos. Hay factores externos por la caída del cobre, también, por ejemplo, no lo menciona Codelco, pero insumos, por ejemplo, petróleo, que sube de precio, impacta toda la actividad productiva. Aquí también está las inversiones que se hacen en los proyectos estructurales, pero esto es muy importante. A ver, Codelco tiene una situación financiera muy estrecha, ¿ya? La deuda puede llegar pronto a $30.000 millones y se tiene que seguir endeudando porque una firma cuya producción y venta baja y los costos suben, por supuesto que los resultados son peores. Ahí no hay nada que hacer. Sí. Y estos son los fenómenos que tiene que repuntar Codelco. Y la exigencia que tiene el grupo liderado por Máximo Pacheco es muy alta y con un nuevo presidente ejecutivo a cargo. En este periodo pasaron 2 cosas. Renunciaron el gerente general, que así se conoce a los presidentes ejecutivos en la minería, y también el gerente de finanzas. En este periodo, uno no cree mucho en las casualidades. Todo esto pasa por algo. Pero lo concreto es que los números de Codelco son malos entre enero y septiembre.
Complicado, importantísimo para nuestra economía. Muchas gracias, Nicolás, por toda la información económica, pero tenemos otro tipo de informaciones también. A ver. Vamos cuéntame. a ver, pues. Bueno, porque resulta que hay una auditoría que ordenó realizar el Ministerio de Educación. Se llaman auditorías forenses, para determinar qué es lo que está ocurriendo, qué ha ocurrido en el Servicio Local de Educación de Atacama, de la región de Atacama. Recordemos que ya suman más de 50 días en paro y por lo tanto la idea es que se revise justamente aquello, se revise qué está pasando en ese servicio local. Recordemos que se dio el proceso, se está dando en el país el proceso de desmunicipalización y en ese contexto no todos los servicios locales están funcionando bien y hay fuertes cuestionamientos a la forma en que se está llevando adelante este proceso y a la forma en que quedó legislado también. Y lo otro es que la cuarta subcomisión mixta rechazó la partida presupuestaria de educación y esto es una señal política también y tiene que ver con este cuestionamiento a la gestión de esta desmunicipalización, algunas carteras, algunas partidas, en fin. Hay harto que tiene por delante el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que va a ser además a todo esto el invitado a Tolerancia Cero. De todo ello, el panorama en la educación nos cuenta Valentina Nieto. No hay espacio para que se escape detalle alguno. El Ministerio de Educación vive semanas críticas en medio del paro de profesores que la región de Atacama destapó una verdadera crisis de la educación pública. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la identificación de responsabilidades, en el uso de los recursos públicos y, por cierto, en algo tan delicado como poner en riesgo la estabilidad administrativa y financiera de un servicio local como el de Atacama, que está atravesando hoy día por una situación muy, muy compleja. Estas fisuras y esta caída de sedimentos se debe a que los pilares no están hechos de manera adecuada para soportar el peso de la estructura. Faltas en la infraestructura, pero también en mala gestión de los recursos desde el Servicio Local de Educación Pública, también conocido como SLEP, han hecho crecer las sospechas de eventual corrupción. Y en junio de este año, una auditoría del propio Mineduc había advertido irregularidades en traspasos de dineros, sobreprecios en la compra de insumos y contrataciones, entre otras. Complementariamente a esta auditoría, y dado los hallazgos de esta auditoría, se instruyó también la contratación de un servicio de auditoría forense, es decir, mucho más especializada para poder llegar al nivel de detalle de identificar responsabilidades individuales. Auditoría que reveló, por ejemplo, traspasos entre cuentas corrientes sin autorización de respaldo por un monto mayor a los 44.000 millones de pesos, antecedentes que fueron remitidos a la Contraloría, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Yo aplaudí con mucho entusiasmo la reforma educacional y el componente desmunicipalización, pero claramente no estamos de acuerdo en lo que está pasando y evidentemente quien tiene que coordinar es el Ministerio de Educación, por lo tanto ahí está radicada fundamentalmente la responsabilidad. Y es que esta crisis ha puesto en duda precisamente ese proceso, el traspaso de la educación municipal a los SLEP. De los 70 organismos que contempla la ley, solo 11 se han implementado. Por eso, desde Renovación Nacional han pedido al gobierno suspender su instalación hasta que se aclare la situación en Atacama. Hay que decirlo, hay un problema en el diseño, hay un problema en el origen. Tenemos un ministro de Educación que lo único que hace es defenderlo, con un presidente de la República que, dicho sea de paso, son los creadores de este proyecto, de esta mala reforma que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. SLEP que nacieron de la mano de la reforma de nueva educación pública durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. En un proyecto que establecerá una progresiva desmunicipalización, pasando la administración de los colegios a manos de servicios locales de educación. Reforma en la que incluso el ministro Cataldo fue asesor legislativo. El proyecto se aprobó en 2017 y su ejecución final quedó al mando de la administración del expresidente Sebastián Piñera. No está el problema en el diseño, está en la implementación. Y la implementación consideraba ajustes en el diseño si es que era necesario. Se creó una comisión experta que acompaña este proceso. No hubo una mala implementación de los servicios, sino que hubo un estricto apego a cumplir con el diseño de la ley en esta materia. Y cuando el diseño es malo, es razonable esperar que el resultado también lo sea. Diseño que en el gobierno buscan cambiar. Lo cierto es que el presupuesto para la nueva educación pública peligra en el Congreso
Congreso, en donde incluso desde el oficialismo han surgido críticas. Y creemos que mientras eso no ocurra, no podemos continuar con el traspaso de la educación a los SLEP. Hoy existe ya un proyecto en el Senado que ingresó el ministro Ávila, pero hay que decir las cosas como son. Era solo un maquillaje que no resolvía los problemas de fondo. Y es momento que el Parlamento, que el Ministerio de Educación, que equipos técnicos y políticos analicemos si es momento de detener este proceso de desmunicipalización y seguir adelante con estos servicios locales de educación. Situación en Atacama que parece no ser la única, y es que a principios de este mes la Contraloría advirtió una diferencia de más de 1.700 millones de pesos en los saldos contables y de comprobación en el SLEP Gabriela Mistral, que administra establecimientos de 3 comunas de la región metropolitana. Qué gusto dar esta noticia, una nueva medalla para Chile. La ciclista Catalina Soto se quedó con el tercer lugar en el Omnium luego de una sólida carrera frente a experimentadas rivales. Es la primera medalla para Catalina en mega eventos panamericanos y la felicitamos, la aplaudimos con todo el ánimo, con todo el orgullo. Grande, grande Catalina. Vamos a la política porque el gobierno reiteró que no va a tomar postura frente al plebiscito de diciembre tras los emplazamientos de la derecha que se cuadró a favor del texto constitucional. La Moneda aclaró que su gabinete no tiene obligación de manifestar su preferencia, mientras que los partidos oficialistas van a anunciar su posición una vez que se ratifique el proyecto. La nota es de Estefanía Bustamante. El reloj no se detiene y la recta final del proceso constituyente ya se instala en La Moneda, aunque aún con dudas sobre cuál será la postura de algunos personeros de gobierno frente al texto que ratificará el Consejo Constitucional. Para formarse una opinión se requiere el texto definitivo. No corresponde que el gobierno presente una posición. Obviamente me resguardo mi opinión. Sobre el plebiscito constitucional, ministra. ¿A favor o en contra? Ninguna opción ha sido pronunciada por ministros o partidos oficialistas frente al reiterado emplazamiento de la derecha, sector donde Chile Vamos terminó de cuadrarse tras el texto con el respaldo de Evelyn Matei, su principal carta presidencial. El órgano constituyente es autónomo, ha estado trabajando y por lo tanto vamos a estar ahí atentos a lo que se nos presente. Sin duda que como ciudadano tengo una reflexión respecto al proceso constituyente y sus resultados. Obviamente, como ministro de Estado, tengo una responsabilidad frente a la sociedad y a la opinión pública. Más que estar manifestando opiniones o posiciones en torno al texto, es poder garantizar que el proceso, desde el Ejecutivo, ¿cierto?, pueda llevarse y desplegarse con la mayor información posible. Despliegue que la propia vocera hizo en el proceso anterior, cuando recibió críticas opositoras por lo que acusaron era falta de neutralidad del Ejecutivo. Por eso La Moneda se mantiene al margen, aunque apuntan, eso sí, al cambio de postura que ha tenido la derecha en este proceso. Llama la atención que quienes realizan esta crítica fueron muy críticos, valga la redundancia, con el gobierno, por dar a conocer una visión o una postura anticipada respecto del anterior plebiscito. Y ahora piden que se realice lo mismo que ellos criticaron. Críticas que en el caso del gobierno apuntan a una falta de diálogo inclusivo en el proceso constitucional. Así lo ha mencionado el ministro Sexpress y también el presidente, que una constitución debe ser un punto de encuentro que no se aprueba por una mayoría circunstancial. El problema de la nueva constitución o de este proyecto es precisamente la falta de diálogo y se hizo mucha mofa de la tía Pikachu, del dinosaurio y del señor de la ducha. Bueno, ahora hemos tenido personas de corbata, personas muy razonables, pero que han dicho tantas barbaridades como aquella. La posición que tiene que tomar el gobierno como Estado, más que como gobierno, difundir este texto, informar como le corresponde, más que tomar una posición si va a votar algún ministro a favor o en contra. Y en contra sería la opción por la que harían campaña los partidos oficialistas, una vez que se ratifique el texto constitucional, aunque algunos destacan ciertos puntos del borrador versus la Constitución actual. Puede que en algunos aspectos sí, pero creo que aquí se extremó el modelo neoliberal. Creo que en el voucher o el subsidio a la demanda se fue más lejos de lo que incluso alguna vez Jaime Guzmán lo pensó. Escuchaba, por ejemplo, al senador Quintana anteriormente
es decir, aprobar para reformar. No entiendo por qué ahora no puede ser lo mismo, si él mismo ha dicho que, por ejemplo, esta Constitución obviamente es mejor que la del 80. Así las cosas, La Moneda, con o sin postura definida, ya prepara la campaña informativa para el plebiscito del 17 de diciembre, fecha donde tanto oficialismo y oposición esperan que se zanje una decisión y no termine en un tercer proceso constitucional. 69 alcaldes y alcaldesas no podrán ir a la reelección el próximo año. Germán Codina, Daniel Jadue, Carolina Leitao y Rodolfo Carter son solo algunos de ellos que además tendrán que decidir cuál va a ser la carta a quien respaldarán, ¿no? Eso mientras las personas que aún pueden repostular comienzan a tomar decisiones, y de todo ello nos cuenta en su informe Macarena Román. ¿Cómo están? Ay, ay, ay. ¿Cómo está este lado? ¿Y este otro? Totalmente cómodo. Así se puede ver al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Es que son 12 años al mando de una de las comunas más grandes del país. ¿Quiénes? Levanten la mano, ¿quiénes son abuelas? Oye, hay hartas abuelitas. Solo un año le queda en el municipio al militante de Renovación Nacional, que llegó a ocupar un cargo que dejó su compañero de partido Manuel José Osandón. Ahora le toca a él analizar quién lo podrá suceder, y ya hay algunas sospechas. Yo creo que lo más importante sería ojalá que alguien del equipo de trabajo, más que un partido político, lo que hay que hacer es buscar una persona que represente eso, y también, por ejemplo, si fuera mujer, mejor todavía. Entiendo yo que si alguien del perfil de Carla Rubilar se fue a trabajar a Puente Alto, debe ser por eso. Otro jefe comunal que deberá despedirse el próximo año será Daniel Jadue. El alcalde de Recoleta asegura que su camino político continuará, donde lo determine su partido y sus electores. Hola, muy buenos días a todas las vecinas y vecinos de Recoleta. Les quiero contar que estamos aquí en María del Pilar. A la carrera por Recoleta irá Fares Jadue, quien es concejal de la comuna, milita en el PC, y lo del apellido, aseguran, es solo un alcance con el actual jefe comunal. Y el alcalde es el que ha elegido, bueno, les tengo una mala noticia, no ha sido el alcalde el que ha elegido, ha sido el Partido Comunista, porque además que esto no lo dicen ellos, es la primera mayoría en concejales. 12 meses restan para las municipales, que para muchos son la antesala de las presidenciales. La preocupación es ganar, o que gane alguien de tu sector, para seguir teniendo representación política en las comunas y cumplir con las metas que aún no se pueden concretar, aunque algunos creen que a veces se buscan otros objetivos. Y obviamente cuando llega un alcalde de otro color político completamente independiente de apoyarlo o no, pueden salir los cadáveres del closet. Y si él piensa que eso es porque donde él se desarrollaba en la política se daba mucho. Nosotros los comunistas no tenemos ese problema. Ojalá que nunca se hiciera eso, ojalá que nunca hubiera nada que esconder. Eso es lo que nos ha echado a perder como país. En total son 69 alcaldes y alcaldesas que no podrán ir a reelección. Entre ellos está Carolina Leitao, Rodolfo Carter y Carlos Cuadrado. Todos los demás tendrán que decidir si competirán o no para seguir al mando de sus comunas. Es una decisión todavía no tomada, pero lo más probable es que sí. ¿Y la moneda es opción también en el futuro? Ahí veremos. Queda solo un año, pero bueno, eso será tiempo de otra conversación. Hoy día es obviamente seguir haciendo la pega, sobre todo en seguridad. Conversación que ya zanjó la alcaldesa de Santiago, quien reiteró sus ganas de correr nuevamente por una de las municipalidades más importantes del país. Bueno, nos estamos preparando en la comuna de Santiago para ese proceso y muy especialmente para completar el programa que hemos asumido con la ciudadanía, y si lo tiene a bien nuestra comunidad vamos a seguir trabajando por tener una mejor comuna. Y más hacia el sur, en La Pintana, su alcaldesa nos confirmó que ya tiene una decisión. Porque recibimos una pintana en el suelo y por lo tanto siento la necesidad de repostularme para lograr estos proyectos que son soñados no solo por una persona, sino por toda la comunidad de La Pintana. Y así la falangista le cierra la puerta por este momento al Congreso. Hoy día no está en mi cabeza
el Congreso, me lo han planteado muchas veces, yo soy feliz siendo una herramienta de cambio aquí con los vecinos de La Pintana. Decisiones de ir o no a competir que tendrán que tomar 277 alcaldes y alcaldesas de nuestro país de aquí a los próximos meses, todo considerando que las elecciones del 2024 será más difícil para los jefes comunales porque tendrán que sortear una votación obligatoria. Más de 1.400.000 pesos mensuales están gastando en promedio los chilenos y las chilenas, según la encuesta de presupuestos familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. El principal gasto corresponde a alimentación y de ello nos cuenta en su análisis Belén Saldías. ¿Ustedes en la casa se organizan con sus gastos todos los meses o no? Sí, pues en mi casa sí, efectivamente, de ahí dependiendo de los ingresos. Sí, generalmente me organizo todos los meses. Parece ser algo primordial por estos días, el poder organizar el presupuesto mensual de los hogares. La inflación y situaciones externas han provocado un alza en los precios de diversos bienes y servicios durante el último tiempo. Eso es lo que mide la encuesta de presupuestos familiares realizada por el INE. Los gastos que en promedio, mes a mes, realizan los hogares. Esta es una encuesta que el INE realiza. Donde no hay pacientes en este momento, de salud, hablar sobre el incendio en el Calvo Maquena. Tampoco está en riesgo la seguridad o que el incendio se propague a zonas de pacientes hospitalizados. Estamos evaluando la posibilidad de trasladar preventivamente a algunos pacientes, sobre todo pacientes más graves, en forma preventiva por el efecto del humo y del monóxido de carbono, pero eso estamos evaluando con bomberos porque estamos ventilando la zona y también probablemente podamos hacer control de eso y eventualmente no tener la necesidad de trasladar. ¿Cuántos pacientes? Hasta el momento están 3 niños de neonatología en proceso de traslado al Hospital Tisné. Nuestra red se ha articulado con el SAMU para hacer los traslados necesarios en forma segura. Así que, como les digo, son traslados preventivos. ¿La UCI se encuentra fuera de peligro ya a esta altura o no? Sí, nunca estuvo en peligro. El riesgo que hay en los sectores de UCI tiene que ver con el desplazamiento del humo de la zona que está comprometida. Así que no hay riesgo por el incendio, es la acumulación del humo. Pero, como digo, estamos trabajando con bomberos para ventilar esos sectores. ¿Dónde sabría eso? Director? No lo tenemos todavía claro. Ustedes saben que es difícil en estos momentos determinar la zona. No sabemos si en Pabellón exactamente o en alguna zona aledaña al recinto Pabellón, pero eso va a ser en materia de la investigación de bomberos y evaluar también las causas, ¿no? Sí, director, justamente ahora estamos en vivo. Si nos puede repetir cómo está funcionando la red asistencial justamente debido a este incendio. Bueno, tenemos toda la red asistencial activada, los hospitales pediátricos de la región metropolitana, pero también las clínicas privadas que han puesto a disposición sus camas si es necesario trasladarlas, así que están todas disponibles para poder recibir los pacientes si es que fuera necesario. Como les digo, hasta el momento los traslados no se han realizado y estamos evaluando más bien traslados preventivos. Usted habla de 3 menores que habían sido... De neonatología. Sí, que es un sector más alto y que por lo tanto podría acumularse más CO2 o más monóxido, pero como les digo, ese traslado es preventivo al Hospital Tisné. ¿Y cómo es el protocolo ahora? Porque se va a apagar el incendio, va a quedar humo dentro del hospital. ¿Qué va a pasar con el hospital en las próximas horas? Bueno, Bomberos hace un trabajo de ventilación de las áreas, ¿no? Y ellos son los que nos van a dar el visto bueno para poder ocupar los recintos o no. Obviamente, por eso que estamos haciendo la evaluación preventiva de traslado, porque evidentemente puede requerir tiempo ventilar las áreas y si es así, puede ser más seguro trasladar los pacientes a otros hospitales o de la red o, como dije, a las clínicas privadas. Disculpe, director, si nos puede actualizar, estamos en vivo para Radio ADN. ¿Cuál es la situación? ¿Hubo personas evacuadas en el segundo y tercer piso? ¿Hay pacientes lesionados? Por favor, si nos puede contar. No hay pacientes lesionados. Y los traslados que hasta el momento hemos hecho son dentro del mismo hospital a sectores más protegidos. No hay traslados fuera del establecimiento. Y como lo dije, los pacientes están todos hoy día en lugares seguros y el incendio está confinado a un sector donde no tenemos pacientes. Bien, y se sabe hasta ahora, esto habría empezado en el segundo piso, en una bodega, ¿no? ¿Habría sido una falla eléctrica? No sé. Lo dije recién, eso es materia de la investigación de bomberos.
No sabemos cuál fue el origen del fuego exactamente, ni el lugar exacto donde se realizó. Sabemos que es en el sector del bloque de pabellones, pero no tenemos certeza de dónde es todavía, ¿no? Se trata de un hospital de niños. ¿Están bien los pacientes en general? ¿Hay alguno que corra riesgo todavía? ¿En qué está la emergencia? No, ninguno corre riesgo, y reiterarle a la familia que estén tranquilas porque sus pacientes están protegidos, están cuidados. Y en cualquier situación de riesgo los vamos a evacuar oportunamente, y ya está coordinado con el SAMU y con toda la red la posibilidad de los traslados. Director, ¿y la situación de los familiares? ¿Pueden entrar a estar con su... Yo les pediría a los familiares que no concurran al hospital, porque evidentemente hay mucha gente trabajando, bomberos, SAMU, personal de apoyo, y van a dificultar el movimiento de gente y se van a poner en riesgo. ¿Y podríamos hablar de un incendio controlado? Bueno, los bomberos nos dicen que está confinado, ¿no? Confinado significa que está restringido en un sector y que no hay riesgo de expansión, ¿no? Muchas gracias, director. Bueno, ahí escuchamos entonces a Alberto Vargas, director subrogante del Hospital Calvo Maquena, y informaba respecto a la situación. Estaría confinado este siniestro que se produjo durante la tarde de este día jueves. Ahí confirmaba que hubo 13 niños del sector de neonatología que fueron trasladados al Hospital Luis Tigre como manera preventiva. No hay riesgo para los otros pacientes. Se hablaba de que debido a la gran cantidad de humo que produjo este siniestro, se toma entonces la decisión de trasladar a estos 13 pacientes. Es una evaluación que se está realizando minuto a minuto, si es que se traslada a más personas a el resto de la red hospitalaria, pero hasta el minuto estaría entonces confinado este incendio acá en el Hospital Calvo Maquena. Se habla de alrededor de 18 carros bomba de bomberos que están trabajando en este sector para poder controlar este siniestro. Fue algo que se generó, como te decía, durante la tarde. Aún no está claro en qué sector específicamente, pero sería en el sector de pabellones. Vamos a poder conversar con el comandante Gonzalo Ramos de bomberos. Todavía no vamos a conversar con él. Vamos a entonces esperar un poco más para poder saber respecto a esta emergencia también desde bomberos, pero parte de lo que comentaba entonces ahí el director subrogante acá del Hospital Calvo Maquena es que esto estaría controlado hasta el minuto, pero es una emergencia que evidentemente se está evaluando minuto a minuto. Durante la tarde surgieron varios registros a través de las redes sociales que daban cuenta en realidad de la situación bastante crítica que se estaba viviendo acá en el hospital. Una columna de humo muy grande que daba cuenta de la magnitud de este incendio. Preocupó evidentemente a las personas que vivían en los alrededores y también a los familiares. De hecho, parte de lo que señalaban acá es que se pide a los familiares que no vengan, a pesar de que evidentemente la situación es bastante crítica. Se está haciendo la gestión directamente acá en el Hospital Calvo Maquena, pero para evitar una mayor cantidad, una aglomeración de gente, se pide que por favor no vengan hasta acá y que se les va a informar inmediatamente si hay algún tipo de emergencia mayor, entendiendo además que este es un hospital de niños y se trata de una situación bastante crítica, Mónica. Sí, comprensible la preocupación de las familias, sí, ante cualquier emergencia como esta en un centro hospitalario para adultos. Uno querría saber cómo están los pacientes, con mayor razón, y muy importante, Valentina, muy atinada también la pregunta que tú le hacías, con mayor razón las familias con los chiquititos, con las guaguas quieren saber cómo están, ¿no? Pero la recomendación y la petición, Mónica, como están trabajando... Sí, te escuchamos. Disculpa que te interrumpa, pero ahora Dale vamos nomás. a escuchar Adelante. a bomberos que también va a dar mayores detalles. El fuego se encuentra contenido, está circunscrito, se están ventilando, está controlado el incendio, estamos evacuando los gases, los humos, y también estamos haciendo ventilación al edificio frente, que entró mucho humo, donde teníamos menores hospitalizados de extrema gravedad. Esos pacientes, en una muy buena coordinación con Carabineros, con el personal del hospital, se hizo un trabajo mancomunado. Afortunadamente, por el momento no tenemos ningún accidentado ni fallecido. Estamos trabajando lo que es ventilación. Nosotros estamos en condiciones de aquí a unas 30 minutos más estar entregando el edificio al frente para que el hospital vuelva a disponer
del lugar, digamos, donde están los niños en la UCI para que puedan ser tratados como corresponde. ¿Dónde se inició el incendio? El incendio se origina en el techo, en el entretecho de donde está el sector de quirófano, en el lado nororiente del hospital. El acceso fue muy difícil poder llegar porque es un techo emballetado donde poder abrirlo es complicado, pero ya se logró. Y como vuelvo a repetir, afortunadamente ya está controlado el incendio, están trabajando los bomberos, estamos trabajando también con el agua justa para no provocar más daño dentro de los equipos que tienen, que sabemos que son costosos en el hospital. Ya tenemos la experiencia del incendio de Calvo Maquena, allá en Santa Rosa, en la temporada de COVID, y ya sabemos, digamos, cómo atacar este tipo de incendios y los cuidados que debemos tener. ¿Cómo podría ser el...? Me imagino, porque nosotros estuvimos hablando con algunos trabajadores que estaban en plena operación y ahí tuvieron que esperar. Si nos puede contar un poco cómo fue ese momento. Sí, la verdad que, se evacuaron a 80, 100 personas más o menos, entre personas que estaban pacientes y trabajadores. Y como es de costumbre también sacarle sombrero a los facultativos que con sangre fría siguen trabajando en los quirófanos ante la adversidad, y eso habla muy bien de nuestros profesionales, habla muy bien de la gente que está muy preparada, y yo felicito también al hospital por esta labor que están haciendo. Sin sacarle la bala a los pechos, siguieron operando y cuando ya se le dio la seguridad para salir, salieron con los pacientes. ¿Sabe cuál podría ser el origen? Porque se sabe en el lugar en donde inició, pero los motivos. Sí, la verdad que en este momento investigación de incendio está trabajando en el origen y causa. No podemos dar todavía una hipótesis de algo. Esperemos que se concluyan las investigaciones para poder dar un resultado, digamos, y ver con claridad qué es lo que pasó. Comandante, y para los familiares, para que estén tranquilos, el incendio está controlado. Para los familiares que estén tranquilos, ya el incendio está controlado por el lado del Ministerio de Salud, por el lado del hospital, por el lado de Carabineros y Bomberos. Estamos haciendo las coordinaciones también para volver a ingresar los pacientes críticos al edificio que está frente al incendio y en este momento, para que eso suceda, nosotros estamos haciendo ventilación positiva para sacar todo y limpiar la atmósfera para que los niños estén en donde corresponda y como corresponda. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora también a Carabineros, que va a dar mayores detalles también respecto al trabajo que se está realizando acá en el Hospital Calvo Maquena, respecto también a los trabajos de logística junto a Bomberos. Metropolitana Este. Vimos un alto operativo de policiales. Sí, bueno, obviamente que ante la emergencia que ustedes han podido ver y apreciar, Carabineros respondió rápidamente a este requerimiento. A las 20 horas tomamos conocimiento, rápidamente desviamos nuestros medios al lugar, Radio Patrulla, COP, medios territoriales, con la finalidad de venir a apoyar la emergencia y, por cierto, el trabajo de bomberos, aislando todo lo que fue el perímetro del hospital. Coordinadamente ingresamos al interior de este y obviamente cooperamos a la evacuación tanto de personas hospitalizadas como también de personal médico, con la finalidad de garantizar la seguridad de esto. General, en primera instancia habíamos recibido la información de que el Hospital de Carabineros también se había visto como un poco afectado o estaba como un poco preocupado. No. Lo que pasa es que todos nuestros medios, nuestro general director dispuso en forma inmediata la coordinación por parte de nuestros medios, tanto helicóptero como también nuestro hospital, como también ambulancia, para de esta forma venir en apoyo del hospital si era necesario generar la evacuación respectiva, en este caso de los enfermos. Tanto así fue evaluado, como lo manifestó el comandante, junto a los médicos, y se están ejerciendo las acciones para generar un espacio limpio y de esta forma trasladarlo internamente. Sin perjuicio de ello, se está evaluando el traslado de 3 menores hasta el Hospital Luis Tirné y otros 3 hasta otros centros asistenciales, donde vamos a tener una participación, colaboración y un traslado y una escolta, con la finalidad, si en caso de así se evalúa, poder garantizar su llegada en buena forma y con fluidez y rapidez a estos centros asistenciales. ¿Cuántas patrullas están trabajando acá de Carabineros? ¿Perdón? ¿Cuántas patrullas están trabajando acá? Tenemos lo suficiente para de esta forma garantizar el espacio exterior y que Bomberos pueda seguir efectuando su trabajo. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora también a la delegada de la región metropolitana, Constanza Martín. Muy buenas noches. Recapitulando lo que se acaba de mencionar, primero un llamado a la calma a la ciudadanía. Este es un incendio que ha sido controlado por el actuar rápido, inmediato y profesional de bomberos, en coordinación tanto con el centro asistencial, sus trabajadores y trabajadoras, como también personal del SAMU, de Senapred y también de la Seremi de Salud, que ha estado presente durante todo este incendio. Durante la jornada hemos podido evaluar que no se encuentran algunos pacientes afectados directamente por este incendio y se están tomando
tomando todas las precauciones para aislar a quienes estaban afectados por el humo y para poder evaluar posibles traslados. Ya hay 3 menores que van a ser trasladados al hospital Luis Tisné y se está evaluando todavía el resto de ellos. Por ahora los pacientes se encuentran en buen estado y eso es gracias al trabajo profesional y coordinado que han generado todas estas instituciones. Así que lo principal ha sido el cuidado de pacientes, de sus familiares y también de trabajadoras y trabajadores de este establecimiento. Ahí está, entonces teníamos el informe desde el terreno de Valentina Nieto. La tranquilidad para las familias también. El incendio en el Hospital Calvo Maquena se encuentra controlado, pero seguimos ahí junto a Valentina y atentos al trabajo sacrificadísimo, como siempre, y que hay que destacar, de bomberos y todas las autoridades desplegadas en el terreno. 18 carros llegaron a auxiliar en esta emergencia y han sido trasladados los pacientes que así lo requerían y siguen en evaluación. Si hay alguno más, no está en riesgo la unidad de cuidados intensivos y el riesgo que representaba era el humo, que ha sido controlado, como les explicábamos, esta emergencia, pero se sigue trabajando intensamente. Cambiamos de materia informativa para contarles que puntas de lanza, proyectiles, osamentas humanas y restos de animales. Estos son parte de los últimos hallazgos realizados en el sitio que va a ser el taller de la nueva línea 7 del metro. ¿Qué implicancia histórica podría tener este descubrimiento? ¿Podría retrasar las obras? Eso nos va a contestar Cristian Soto. Hace más de 13.000 años, pueblos cazadores-recolectores ya habitaban la cuenca del río Mapocho. Esto es lo que demostró el más reciente hallazgo de restos arqueológicos encontrados en las obras de la línea 7 del metro. Dada la alta complejidad de trabajar con este tipo de restos, Metro está buscando que la entrega de esta nueva línea se mantenga en su plazo. Se han ido generando algunos sobrecostos y también plazos adicionales. Nosotros estamos trabajando también ya full para poder recuperar esos plazos porque entendemos también que es muy importante poner en marcha la línea 7 lo antes posible. Hallazgos que se llevaron a cabo en el sitio del futuro taller y cochera de la línea 7 del metro en la comuna de Renca. Entre los objetos encontrados hay puntas de proyectiles, percutores, cabezales líticos, osamentas humanas y restos de animales, descubiertos en 1000 excavaciones en el sector. Estos datan de hasta 13.000 años en el pasado, lo que da nuevas luces a la forma en la que el Valle Central de Chile era habitado. Encontrando vestigios de vida, de poblamiento en el valle del Mapocho que no se tenía conocimiento en tal cantidad y con tanta evidencia. Tenemos ocupaciones humanas desde el periodo arcaico que son cazadores-recolectores y también tenemos ocupaciones también del periodo alfarero temprano que son grupos, los llamados vatos, que nos dan indicadores de que están asentándose a orilla de río igual que nosotros, que desde tiempos inmemoriales está sucediendo que estamos en torno a cursos de agua, nos abastecemos de lo que hay en nuestro entorno. Los restos arqueológicos también revelarían que diversos pueblos ya realizaban intercambios en la zona. La excavación está llegando a su etapa final. Todo parte con un informe inicial donde tú relevas la información que encuentras en superficie. Entonces se realizan inspecciones superficiales y dependiendo de la densidad de los elementos en la superficie, tú proyectas o excavaciones que tienen tanto que hacer como de pozos de sondeo, que es para averiguar qué viene en profundidad, así también como para poder decir a partir de esos pozos de sondeo sabes que hay áreas de mayor intensidad de ocupación humana. Los materiales obtenidos serán entregados al Museo de Historia Natural para su investigación y luego serán parte de exposiciones para el público. Un patrimonio muy temprano del poblamiento de nuestro territorio. Nosotros estamos encantados de ser los receptores de todo lo que se rescate aquí para después no solamente difundirlo a través de las investigaciones científicas de todas las personas que quieren acceder a este material, sino que también divulgarlo a través de nuestras exhibiciones. Desde la Municipalidad de Renca se impulsarán iniciativas para acercar el conocimiento obtenido de este hallazgo a los vecinos. Yo vivo aquí, al terracito, acá en la Villa Pedro de Valle. Así que imagínate, estoy a pasos. Así que no, espectacular y se agradece. Y ojalá que sigan apareciendo más cosas y que vayan quedando en el futuro y en la mente de los jóvenes, de los niños que vienen.
poder abrir estos espacios para nuestra comunidad, poder compartir este conocimiento con los niños y las niñas. Estamos trabajando en un plano educativo para que las escuelas de Renca puedan conocer y retroalimentarse también de lo que significa compartir el territorio con los elementos que se están encontrando acá. La inauguración de la línea 7 está prevista para el año 2028. Conectará Renca con Vitacura y al parecer no será la conectividad el único beneficio. Quién sabe si suma un importante aporte a la historia. Listo para revisar las informaciones internacionales en un homenaje a Colo Colo. No, ya. Ok. No, yo estoy con un homenaje a Colo Colo porque yo soy de la Unión Española y de Deportes Concepción, así que solo un homenaje con cariño. Ya. Los pies en la tierra, seriedad, porque la verdad es que la actualidad informativa internacional está marcada por una noticia de verdad trágica que ocurrió ayer en la noche, pero bien tarde en la noche. Exacto, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Es un nuevo tiroteo que enluta a los Estados Unidos y en esta oportunidad el más mortífero en lo que va de este año. Ya son más de 500 los tiroteos masivos que se han registrado en ese país, los tiroteos más bien, y lo cierto es que más que el número de días que tiene un año. Así de grave es la situación mientras las autoridades mantienen la búsqueda del principal sospechoso de lo que ocurrió la noche de ayer en el estado de Maine, esto es en el norte de los Estados Unidos. De hecho, recientemente CNN, nuestra cadena madre, mostraba imágenes de la residencia, que es la última dirección que tiene el principal sospechoso, donde incluso llegó personal del FBI, pero de momento las autoridades locales dicen que no hay indicios todavía de este hombre. ¿Qué se sabe de él? 40 años, fue reservista del ejército y habría pasado por un centro de salud mental, parte de lo que se ha conocido en las últimas horas mientras se mantiene esta búsqueda. Te invito, Mónica, a que revisemos todo lo que ha acontecido el día de hoy, luego de esta verdadera tragedia que se vive en los Estados Unidos, en la nota que preparó Laura Soto. Lamentablemente, emergencias de este tipo ya son usuales en Estados Unidos. La noche del miércoles, la nación se enfrentaba a un nuevo tiroteo que esta vez produjo un impacto aún mayor. Paradójicamente, ocurrió en uno de los estados más seguros del país y a la vez se convirtió en el tiroteo más mortífero en lo que va del año. Me entristece profundamente presentarme hoy ante ustedes para informarles que 18 personas se perdieron la vida y 13 resultaron heridas en los ataques de anoche. Este es un día oscuro para Maine. Una comunidad entera consternada ante el crimen que ocurrió en Lewiston, la segunda ciudad más grande del pequeño estado ubicado en la frontera con Canadá. Según un cronograma de las autoridades de Maine, los primeros disparos fueron notificados a eso de las 6:56 de la tarde en un centro de bowling de la localidad, donde se desarrollaba un torneo infantil. 12 minutos después se reportó la misma situación en un restaurante a unos 6 kilómetros al sur de la primera escena. Mi hijo es el encargado del bar y de todo lo demás. Tomó un cuchillo carnicero y fue tras el atacante para intentar impedir que matara a otras personas. Y fue entonces cuando mató a tiros a mi hijo. Trató de salvar vidas y terminó perdiendo la suya. Se podía oír a todas las ambulancias como corrían de un lado a otro. Así que sabías que era realmente malo cuando eran sirenas constantes sin parar. La policía identificó a un solo sospechoso por ambos tiroteos. Se trata de Robert Card, un hombre de 40 años, instructor de tiro y reservista del ejército estadounidense que estuvo internado en un centro de salud mental y que en el pasado ya había amenazado con atacar una base de la Guardia Nacional. Él logró escapar de la escena del crimen y su búsqueda provocó un estado de alerta en Lewiston, donde se ordenó a los residentes a refugiarse en sus hogares. El mismo llamado llegó a otras localidades cercanas, como Auburn, Bowdoin y Lisbon. En esta última se encontró un vehículo registrado a su nombre. Card se considera armado y peligroso. Si las personas lo ven, no deben acercarse ni hacer contacto con él de ninguna manera. Tenemos literalmente cientos de agentes de policía trabajando en todo el estado de Maine para investigar este caso y localizarlo.
El presidente Joe Biden entregó su pésame a las víctimas y nuevamente hizo un llamado a endurecer las leyes de control de armas con un mensaje dirigido a los congresistas republicanos, grupo que suele frenar este tipo de legislaciones. La Cámara tiene un nuevo presidente que, según dijo, está listo para ponerse a trabajar y encontrar puntos en común. Ahora es el momento de encontrar puntos en común. Trabajaremos juntos para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Lewiston se convirtió en otra comunidad desgarrada por la violencia armada sin sentido. Una vez más, reuniones rutinarias, esta vez en una pista de bowling y un restaurante, se han convertido en escenas de una horrible carnicería. Así, este crimen eleva a 565 la trágica cifra de tiroteos masivos que han ocurrido en Estados Unidos en lo que va del año. Mientras, para actualizar, sigue la búsqueda del principal sospechoso de este ataque todavía prófugo en los Estados Unidos. Tremendo, y nunca deja de ser importante recordar lo grave que es cuando se liberaliza a tal nivel, porque ya no es el tener un arma, es el porte de armas y además cómo accedes a esas armas. Y la discusión sobre cómo, quién tiene derecho, en qué condiciones, si es bueno o no es, ¿lo hace una sociedad más segura? Bueno, está claro que no. Y lo otro, es más fácil si tú tienes 18 años en Estados Unidos comprar un arma que una cerveza. Yo no sé si ese es el tipo de sociedad que tenemos que construir. Otra cosa es mano dura con la delincuencia, otro tema es ya todo lo que tú quieras. Pero esto, ahí lo dejo. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir ahora a Medio Oriente para actualizar la situación de la guerra entre Israel y Hamas, y con imágenes que ha liberado durante esta jornada el ejército de Israel que muestran una incursión terrestre breve, eso sí, con el uso de tanques de infantería. No es esta gran incursión que el mismo gobierno de Israel ha ido anunciando en los últimos días, que no se ha concretado a la fecha. Esta fue de carácter breve y apuntó, según señalaron las defensas de Israel, a blancos específicos de Hamas, es decir, una incursión selectiva. Se utilizó, como les decía, tanques, también infantería, y lo que han dicho desde el ejército de Israel que el objetivo de esta operación era preparar la próxima fase de lo que viene en el combate, pero todavía no con una fecha exacta que se haya dado a conocer de cuándo pueda acontecer esta incursión a gran escala. Se ha hablado en los últimos días de una eventual presión que esté ejerciendo, por ejemplo, Estados Unidos para intentar liberar más rehenes que están en manos de Hamas, rehenes israelíes, eso para facilitar esa negociación, dilatar esta incursión ya a gran escala. Y hemos escuchado también al primer ministro Benjamin Netanyahu decir que está esa situación ya considerada, esta incursión me refiero, pero que cuando llegue el momento determinado lo van a llevar a cabo. Un primer ministro, todo esto, Mónica, sabemos que está enfrentando ya críticas internas por el manejo de esta situación, sobre todo por todo lo que fue la falla de inteligencia, de seguridad que permitió este ataque del 7 de octubre. De hecho, las imágenes que veíamos de estos tanques ingresando por la valla es la misma valla que atravesaron, que cruzaron más bien los milicianos de Hamas ese 7 de octubre. Claro, el terrorismo al final y la reacción de Benjamin Netanyahu en un contexto además de una fragmentación de fuerzas políticas y con socios de la más extrema derecha en Israel, no va a estar fácil sobrevivir a esto. Lo ha logrado muchas veces, pero lo dudo que tenga para tanto más. Y solo para cerrar este tema, sabemos que los bombardeos también en la Franja de Gaza continúan. Exactamente, una crisis humanitaria y bombardeos que están dejando víctimas civiles en su mayoría, niñas, niños, adultos mayores también. De hecho, veíamos recientemente, lo comentábamos en Conexión Global, la familia de un periodista que trabaja en Gaza, su hijo, su nieto, su esposa también fallecidos durante estos bombardeos. Y hay una situación con este tema porque el día de ayer en la tarde era el presidente estadounidense Joe Biden quien ponía en duda la cifra de fallecidos que llega desde la Franja de Gaza. Para citar sus declaraciones textuales, él decía que no tenía noción si los palestinos estaban diciendo la verdad sobre el número de muertes, una declaración que ha generado, por cierto, también polémica, y desde Palestina han reaccionado publicando los nombres también de las víctimas bien fatales. Poco humano, porque la verdad es que a estas alturas
aquí son personas, son números, y números más, números menos, lo que estamos viendo es horroroso y lo que estamos viendo se llama castigo colectivo y eso está penado por la ley internacional. Exactamente. Nos vamos a ir ahora a México porque después del paso de Otis, lo comentábamos el día de ayer, que llega como huracán de categoría 5, va perdiendo intensidad, pero aún así deja una gran afectación que es la que estamos viendo. Por ejemplo, decían las autoridades locales de Acapulco, esto en el estado de Guerrero, el más azotado por el paso de Otis, que prácticamente la mayoría de los hoteles quedaron destruidos, las residencias también, las viviendas. Son ya 27 los muertos que contabilizan las autoridades mexicanas y además también hay una decena de personas que se mantienen desaparecidas. Todo esto parte de lo que ha dejado ya el día después, cuando comienzan a contabilizarse los efectos que ha tenido Otis en el sur de México y con la solicitud también que están haciendo las autoridades a nivel local del estado de Guerrero para poder facilitar la entrega de ayuda a nivel federal, algo a lo que se ha comprometido el presidente de México. Y no va a ser fácil poder entregar esa ayuda porque las carreteras para acceder, por ejemplo, a Acapulco están completamente destruidas luego del paso de este huracán. No, exactamente. Claro, tienen que tener lugares donde aterrizar y para el tamaño más de los aviones no se puede, si ese es uno de los puntos, que normalmente tienen que ocupar helicópteros además porque puedes trasladar muchísima menos ayuda porque los más grandes requieren de espacios y de pistas que muchas veces pueden estar destruidas o inhabilitadas. Sí. Vamos a cerrar con esto, que yo sé que tú estabas muy pendiente de esa imagen. ¿De cuál? Se vio ayer bueno, en sí, Argentina, la imagen más viralizada. Oye, pero estos son los mejores amigos, pero sí. Bueno, pero sí lo sabemos, esto no tiene color político. ¿A qué me refiero que no tiene color político? A que las reconciliaciones de enemigos acérrimos se dan en la izquierda y en la derecha y especialmente en televisión cuando cuando hay cámaras prendidas, pero la sonrisa, pero yo, bueno, esto es un programa muy famoso de TN, que esos dos conductores, uno de ellos de hecho estuvo en el debate, en uno de los debates presidenciales, en el primero, si no me equivoco, creo. No, en el segundo, estuvo en el segundo. Y lo que te iba a decir es que Patricia Bullrich con Javier Milei antes de este proceso eleccionario tenían cierta cercanía, efectivamente, tenían cierta cercanía y no se golpean tan fuerte. Después vino la campaña durísima. Asesina en el fondo la acusó de eso. Y ella fue durísima también con él, pero él escaló la cosa hasta niveles enormes. Bueno, luego de ese abrazo, en la transmisión de este programa que se emite anoche, se escucha a Patricia Bullrich decirle a Milei que tengas buen gobierno. Luego de ese abrazo. Bueno, es interesante porque está en YouTube. Uno puede ver esa entrevista. Sí. Un manjar. Ahí está, con esa imagen entonces para cerrar lo que ha sido esta semana, donde claramente también hemos hablado muchísimo de Argentina después de ese Y vamos a seguir hablando. Vamos a seguir. Claro que sí. Nos vamos entonces a la pausa y regresamos con más. Estás viendo CNN Prime. Noticias son noticias. Estamos terminando este CNN Prime, pero no me quiero despedir sin antes contarles quién es el invitado de hoy día de CNN Íntimo, como cada jueves. Matilde Burgos conversa en esta ocasión con Guillo, o sea, Guillermo Bastías Moreno, nombre artístico entonces Guillo, dibujante de historietas chileno, una tremenda trayectoria, así es que no se lo pierdan, va a estar súper interesante. Y nos vamos por hoy día. Nos vamos jueves 26 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.